Futuro Sostenible, los podcasts de BBVA. Hola, bienvenido a Futuro Sostenible, un podcast de BBVA. Mi nombre es Paz Palacios. Empezamos este nuevo episodio donde la sostenibilidad es la protagonista. En concreto, hoy vamos a hablar de autoconsumo como opción para luchar contra el cambio climático y reducir un gasto doméstico como la factura de la luz. ¿Tienes dudas sobre la instalación de placas solares en una vivienda y sus beneficios? En este podcast intentaremos resolverlas con una experta y mi compañera Tete Andrés. ¿Nos acompañas? Hola Tete, cuéntanos, ¿a quién nos traes hoy para hablar de paneles solares? Hola Paz, ¿cómo estás? Hoy nos acompaña una experta de UNEF, que es la principal asociación del sector solar fotovoltaico en España, y ella nos dará luz sobre el autoconsumo eléctrico. Lucía Varela es la directora de autoconsumo y comunidades energéticas de la Unión Española Fotovoltaica. Bienvenida, Lucía. Gracias, Paz, gracias, Tete. Cada vez, Lucía, suena más la opción del autoconsumo doméstico como forma, por un lado, de contribuir con el medio ambiente a través de la generación propia de energía renovable y, por otro, para reducir el gasto de la factura de la luz. ¿En qué consiste realmente el autoconsumo? El autoconsumo consiste en, por una parte, uno más consumidores, generar energía lo más cerca de su punto de consumo. Tradicionalmente, la cobertura de la demanda energética que teníamos a nivel residencial se hacía de una manera concentrada, es decir, se generaba a kilómetros de distancia del punto de consumo y se transmitía toda esa energía por medio de las redes eléctricas al punto de consumo, con beneficios que tenía la generación por tamaño de escala en ese momento. Ahora se han abaratado muchísimo los precios de las tecnologías que tienen que ver con generar en el punto cercano al consumo y hemos encontrado un montón de beneficios, es decir, no tienes tanta necesidad de utilizar la red eléctrica y luego tú tienes un control más personalizado del costo de tu energía. Es decir, también tradicionalmente el precio de la energía se marca en un mercado, se consume a nivel residencial o en la negociación que tú pudieses hacer con tu comercializadora. Ahora mismo el autoconsumo te permite tú ser el inversor en tu sistema de generación y autoconsumir esa energía. La definición de autoconsumo es generar, en este caso consumir en el mismo punto que generas, o al revés, generar en el mismo punto donde consumes. ¿Cuánto podemos reducir la factura de la luz si instalamos, por ejemplo, en una vivienda placas solares? Depende un poco de cómo el instalador decida dimensionar esa instalación en su tejado. En principio, nuestros números están entre 40 y 60% del ahorro de la factura, incluyendo si esa instalación se ha hecho en estos tiempos en los que has tenido un aporte de la ayuda de las subvenciones Next Generation. Si no tuviese este tipo de ayuda, ese payback o ese retorno de inversión se podría extender a lo mejor a 10-12 años, pero por ahí estamos hablando. Y la instalación tiene una vida útil aproximada de 25 años, manteniendo un rendimiento de más del 90%. Lucía, has mencionado algunos beneficios del autoconsumo, pero a mí me gustaría que profundizásemos más y me contases qué otros beneficios puede tener. Además de las ventajas que comenté en la primera pregunta, que tiene que ver con el empoderamiento de los ciudadanos o de los usuarios finales que autogeneran la energía que consumen, también tiene beneficios significativos que son de mucho interés para los usuarios finales, que es el ahorro en la factura energética. A nivel residencial, nuestros cálculos son entre un 20 y 30%, o incluso hasta un 40% de ahorro de la factura, y en el caso de una industrial vemos ahorros entre un 30 y 60%. Esto en promedio, es decir, dependiendo de cómo se dimensiona esa instalación, los beneficios pueden ser incluso mayores. Date cuenta que si conseguimos autogenerar nuestra propia energía, podemos reducir el término de potencia de nuestra factura eléctrica y además también reducimos los kilovatios hora, que es la energía consumida. Así que son dos rubros, digamos, de la factura que se pueden reducir y este es el motivo por qué vamos a ver nuestras facturas reducidas. Lucía, existen también ayudas, ¿no?, para la instalación de esos paneles solares. Es otro de los grandes beneficios. Efectivamente, este es el mejor momento, es la realidad, es decir, este es el mejor momento probablemente que se haya vivido para iniciarse en la instalación de estos sistemas, porque pues tenemos la gran ventaja de las ayudas Next Generation que se han empezado a aplicar en estas instalaciones y que están cubriendo entre un 50 y un 80% el costo de la instalación. Por lo tanto, los años de retorno a la inversión han bajado a nivel residencial entre 5 y 6 años, en nivel industrial entre 3 y 4. Y para aquellos que nos escuchen más allá de la Unión Europea, que sepan que seguramente tienen ayudas que contribuirán a que puedan instalar el autoconsumo en sus viviendas. Lucía, otro beneficio es la reducción de la huella de carbono, es decir, las emisiones de dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera. ¿Qué datos nos podrías dar sobre de qué forma se ha reducido a través del autoconsumo? Vale, os cuento que en España el año pasado ha sido un año pico en cuanto a
potencia de autoconsumo instalada. Se instalaron 2,5 gigas, 2.500 megavatios, y en total llevamos instalados aproximadamente 5. O sea, para que os hagáis una idea, la mitad de toda la generación de autoconsumo instalada se produjo en 2022. En ese total de estos 5 gigavatios instalados en España en autoconsumo, su equivalencia estaría alrededor de como 3 millones de toneladas de CO2 equivalente en cuanto a ahorro de emisiones. Nuestra metodología se aplica un poco teniendo en cuenta que el consumo anterior de esa energía provenía del mix de generación que teníamos en España, y la idea es ese dejar de consumir de la red y autoconsumir en tu vivienda con energía renovable produce, digamos, este ahorro de emisiones a la atmósfera. Importantísimo, entonces, aprovechar la luz del sol para generar esa energía. ¿Qué opciones de autoconsumo doméstico existen en la actualidad? Existen ahora mismo 2 modalidades fundamentales. La individual, si uno tiene una vivienda residencial unifamiliar, es un gran privilegiado en este país porque nuestros cálculos son que solo 1 de cada 3 tiene una vivienda unifamiliar. Hay una superficie en su tejado espectacular para instalar paneles solares y no tener que ponerse de acuerdo con su vecino. Pero también tenemos la opción del autoconsumo colectivo, que lo puede hacer perfectamente los otros 2/3 de la población en sus edificios donde es multiresidencial y necesitan este acuerdo entre vecinos. La idea es que esté en las inmediaciones, no tiene por qué ser directamente en el tejado. El tejado es lo más habitual que conocemos, pero bueno, también si tiene espacio en sus inmediaciones también se considera autoconsumo. ¿Qué hay que saber antes de plantearse la instalación de paneles solares en una vivienda unifamiliar? Vale, pues probablemente el instalador te pida tus facturas de la luz para hacerse una idea, digamos, cuál es tu consumo. Generalmente lo ideal sería tenerlo a nivel horario, normalmente lo tenemos mensual, entonces probablemente te vaya a preguntar cuándo consumes, cuándo pones tus lavadoras, cuando pones el lavavajillas, ¿no? Cuando te duchas. Efectivamente. El aire acondicionado. O sea, una idea en su cabeza de cuáles son las cargas energéticas, eléctricas que tienes en tu vivienda, y ahí dimensionar esa instalación eléctrica lo mejor posible. Es decir, ahora mismo lo ideal es que la generación fotovoltaica coincida lo máximo posible con tu curva de demanda energética. Es decir, si estás utilizando tu energía eléctrica más en la mañana y en la noche y coincide menos con la generación solar, siempre es rentable y muy beneficiosa, pero tiene menos ventajas que si coincide tu curva de demanda con la curva de generación, que serían las horas del mediodía. Las horas en las que más luce el sol. Y en el caso de una comunidad de vecinos, ¿qué es lo que se tienen que plantear? Porque claro, no todo el mundo vive en una vivienda unifamiliar. Ahí un poco lo mismo, el dimensionamiento de la instalación es probablemente lo más interesante a la hora de tomar decisiones, ¿no? ¿Cuánto espacio tienes en tu cubierta? ¿Qué zonas no están sombreadas? Bueno, ahí el instalador tiene que hacer su trabajo, que tiene que ver con dimensionarlo de la forma más óptima. ¿Qué tienen que ser los ciudadanos? Que hay un montón de instaladores en el mercado que busquen al mejor, que pidan varios presupuestos y que les hablen un poco desde varias perspectivas y que ellos finalmente tomen la decisión más interesante. Pero sí, normalmente todos, por lo que nosotros entendemos, lo están haciendo un poco de forma similar. El instalador es el que más le va a ayudar a decidir qué número de paneles, cómo instalarlo, si le recomienda colocar almacenamiento detrás del contador o quizás no. Les puede hacer, digamos, una simulación de producción y demanda y calcularle un poco sus ahorros y si le interesa invertir más o menos desde el inicio o si le interesa optimizar al máximo su instalación. Fundamental, Lucía, por tanto, acudir a un buen profesional que nos haga ese asesoramiento previo a la instalación. Sí, ahí también me gustaría remarcar que tienen en el IDAE. El IDAE ha hecho un trabajo excelente emitiendo unas guías de autoconsumo donde viene muy bien explicado toda la tramitación y cómo funciona el autoconsumo. Lucía, una duda. Si generas durante el día más energía y no la consumes, ¿a dónde va esa energía? Muy buena pregunta, Tete. Seguro que muchos de nuestros oyentes se están preguntando lo mismo. Como el caso que comentábamos antes, si tú estás fuera de casa durante el periodo del mediodía, que es cuando más genera una instalación solar fotovoltaica, pues esa energía, si tienes una modalidad de autoconsumo individual con excedentes, se va a la red, se vierte a red y esa energía se ve compensada, digamos, en tu factura de la luz al final de mes, pero de una manera menor que la que tú consumes. Por lo tanto, lo que comentábamos antes, es siempre ideal que puedas consumir en el mismo tiempo que estás generando, porque ahí, digamos, como pudiésemos decirlo, como que el precio de electricidad sería 1 a 1. De la otra manera, cuando tú lo viertes, ese valor de energía es menor que el coste que tú estás pagando por la energía cuando la estás consumiendo de la red. Teniendo en cuenta esto, ¿recomendarías entonces instalar baterías para guardar esa energía en lugar de verterla a la red? Buena pregunta también. Pues eso siempre va a depender un poco del caso en concreto.
pero bueno, sería una opción si hay una instalación suficientemente grande y el consumo en la mañana y en la noche es suficientemente alta y compensa esa inversión en almacenamiento, pues sí, ¿por qué no? O sea, como comentaba antes, siempre va a depender un poco de cada caso, pero sería una opción. Ahora mismo hay muchísimas modalidades tecnológicas para optimizar al máximo un autoconsumo. Ahí sería un aprovechamiento del 100%. Sí, lo que pasa es que tienes más inversión inicial porque tienes que invertir en baterías y a lo mejor tus años de retorno a la inversión, en el caso que comentábamos antes de una vivienda unifamiliar, en lugar de pasar de 5 a 6 años de retorno a la inversión, pues se te extiende a lo mejor a 10 o 12. Y también la vida útil de las baterías ha mejorado muchísimo, pero no alcanza los 25 años de la instalación de paneles solares. Sería un poco menor y ahí tendrías que volver a hacer otra inversión, a lo mejor a la mitad de la vida útil de los paneles. Pero sí, en general, en cada caso puede ser una opción muy interesante. Me gustaría que abordásemos las comunidades energéticas. Antes has mencionado a esas comunidades de vecinos que pueden generar también su propia energía. Se trata de entidades jurídicas formadas por socios, es una especie de cooperativa que nace con el objetivo, pues, de obtener esa energía. ¿Son las comunidades energéticas el futuro para quienes no vivan en esas viviendas unifamiliares? Bueno, como digo, tienen la otra opción de autoconsumo colectivo, que ahí realmente tienen una misma generación, no necesitan constituirse como una entidad jurídica, son personas físicas y jurídicas separadas, pero que coinciden, que comparten una misma generación y se encuentran en el mismo espacio. Entonces, esa sería una opción sin tener que constituirte como una entidad jurídica y compartir esa generación eléctrica a partir de un sistema fotovoltaico en tu grupo con un grupo de personas físicas o jurídicas. En el caso de la comunidad energética, es una entidad jurídica en sí misma, no tiene por qué ser una cooperativa y está formada por personas físicas y jurídicas y o jurídicas. Y la idea es que ellos tienen unos estatutos internos propios donde deciden cómo gestionan esa demanda y esa energía de forma interna. El autoconsumo colectivo está regulado como tiene que ser, tiene unos coeficientes de reparto, tiene un contador de generación común. En el caso de la comunidad energética es algo un poco más abierto. Incluso no solo se refiere a la generación eléctrica, puedes tener un sistema de baterías, pues tener un sistema térmico que también incluso reducción de demanda por eficiencia energética. Todo eso entra dentro de la figura de la comunidad energética. Lo importante entonces aquí es ponerse de acuerdo con los vecinos. Sí, normalmente suele pasar. Lucía, si vivimos en una vivienda unifamiliar e instalamos placas solares, ¿cuánto tiempo tardaríamos en recuperar esa inversión? Pues lo que comentaba antes, para una unifamiliar, con ayudas Next Generation, que normalmente suelen cubrir como el 50% de la inversión, entre 5 y 6 años. Sin estas ayudas de Next Generation, que probablemente se acabarán en algún momento, todavía es una inversión muy interesante porque el tiempo de retorno suele considerarse entre 8 o 10 años. Por lo tanto, es rentable instalar placas solares. Totalmente. Lo que os comentaba antes, duran, digamos, vamos a decirlo así llanamente, duran o tienen una vida útil de 25 años produciendo más de un 90% de la energía que producían en el año 1. Lucía, y para terminar con un dato, ¿qué países lideran el ranking de energía solar fotovoltaica? Pues ya no solo a nivel autoconsumo, sino a nivel potencia instalada, digamos, por país. Está liderando ahora mismo China y después estamos la Comunidad Europea. Y dentro de la Comunidad Europea, pues para una vez nos tenemos que vanagloriar que el primer país está siendo España. Hemos superado a Alemania, entonces. Efectivamente, Alemania históricamente era el que llevaba siempre, durante la última década ha estado desbancado 3 o 4 veces por otro país, pero ha liderado, digamos, esta capacidad instalada de autoconsumo, de fotovoltaica en Europa. Pero sí, ahora mismo es España. Y luego fuera de las fronteras europeas, pues destacar Brasil, está haciendo también una presencia importante en instalación fotovoltaica a nivel mundial. Lucía, muchas gracias por traernos a Futuro Sostenible las claves del autoconsumo como clave de la eficiencia energética en los hogares.
Muchísimas gracias a vosotras por el espacio para explicaros un poco este tema, que siempre sabemos que es algo un poco complejo, pero bueno, espero haberlo explicado de una manera un poco sencilla para el público oyente. Muchas gracias. Seguro que los oyentes han tomado nota. Tras escuchar a Lucía, creo que es el momento de ir pidiendo presupuesto para una buena instalación fotovoltaica en nuestra casa y gozar del autoconsumo. Si te ha gustado el contenido, te animamos a suscribirte y a recomendar Futuro Sostenible en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, cómo no, entre tus amigos. En próximos capítulos hablaremos con más expertos y expertas para acercarte a la sostenibilidad con el objetivo de impulsar un mundo más verde e inclusivo. Volvemos a encontrarnos muy pronto.